Bienvenido a la clase de geometría. El día de hoy vamos a realizar el tema de elementos fundamentales de la geometría. Este tema es fundamental ya que es la introducción a geometría en realidad. Vamos a poder observar y entender qué son las partes de la geometría en realidad, ¿no? Para poder comprender después todos los temas que vienen consecuentemente. Primero vamos a entrar a lo que es los conceptos básicos. Primero, la recta. Vamos a empezar por la recta, ¿ya? En realidad la recta va a ser una línea, ¿ya? Una línea, como su mismo nombre le dice, recta. Pero esta va a tener una singularidad, la cual es que no va a tener un inicio ni un final, va a ser infinita, ¿ya? Entonces va a ser acá infinita. Y no tiene ni origen, no tiene un origen y tampoco tiene un final. Entonces no está delimitada en realidad, ya no tiene origen ni final. Simple va a ser una sucesión de puntos infinitos. Siguiente, vamos con los puntos, ¿ya? Bueno, te voy a explicar acá más o menos. Acá podemos ver una recta, ¿ya? Se colocan esas flechitas a los costados. ¿Por qué? Porque simboliza que sigue el recorrido, solamente que no lo colocan porque es pues infinito. Ya es como, por ejemplo, colocar 2, 3 y 3 puntitos. Esos 3 puntitos significa que siguen infinitamente. Igualmente pasa con las rectas. ¿Ya? Después pasamos con el punto. El punto en realidad, su mismo nombre lo dice. Es un pequeño punto, es un pequeño circulito que nosotros realizamos con cualquier tipo de lápiz, lapicero, etc., ¿no? Podemos ver acá que acá de A y C son puntos en realidad, ¿ya? Son pequeños puntitos, los cuales si los juntamos pueden ser una línea recta, o también pueden delimitar ciertos tipos de origen y final dentro de la recta, ¿ya? Vamos a pasar entonces con la semirrecta, ¿ya? La semirrecta, como su mismo nombre lo dice, va a ser una recta, pero en este caso no completa. Es decir, va a ser infinita, sí, eso sí se va a asemejar a la recta, va a ser infinita. Pero el detalle es que sí va a tener origen, ¿ya? Sí tiene origen. Lo que no va a tener es final, sí tiene origen. Entonces, el origen, por ejemplo, se delimita por un puntito y una flechita a cualquier lado, puede ser derecho o izquierdo. Entonces, por ejemplo, acá podemos ver en esta parte que la semirrecta OB tiene un punto de inicio que es O, que es el origen, y B, bueno, que simboliza en realidad una eterna dirección, ¿ya? Entonces, esa es la semirrecta OB. Recuerda que es infinita, pero tiene un origen. Lo que no tiene es final, eso sí no tiene. Profesor, entonces, ¿qué es el rayo? El rayo en realidad surge de la semirrecta. Cuando hablamos del punto de origen, en este caso O, por ejemplo acá, se le va a denominar rayo, ¿ya? Profesor, ¿me está diciendo que semirrecta y rayo son parecidos, iguales? Sí, en muchos casos en geometría son iguales, rayo y semirrecta. Así que por A o B, en el libro, por ejemplo, te ponen semirrecta y rayo separados, pero en realidad se parecen mucho. ¿Ok? En este caso siempre vamos a utilizar más que todo semirrecta. El rayo no se utiliza mucho, pero es el mismo, ¿cómo decirlo? Es el mismo concepto, ¿ya? Finalmente viene el segmento. Bueno, casi por el final, el segmento. El segmento en realidad va a ser una semirrecta, pero que va a tener un final, ¿ya? Entonces, la semirrecta tenía un final, tenía un inicio, pero no un final. El segmento va a delimitar ese final, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos el segmento. Va a tener un origen y un final, es decir, que no va a ser infinito, va a ser finito. Eso quiere decir que va a tener cierto límite, va a tener un inicio y un final. Entonces, podemos observarlo acá en el plano, el segmento RT. Algo que se me ha olvidado es que es importantísimo colocar los simbolitos de arriba. Estos no son porque yo quise colocarlos o porque se coloca o porque se vea bonito. No, no, no. Por ejemplo, en rayo, en segmento, en semirrecta, se coloca acá una flechita, ya siempre apuntando a la derecha. En este caso está simbolizando que es una semirrecta, porque la semirrecta tiene un inicio y un final. Perdón, tiene un inicio, pero no un final.
En cambio, la recta, si te das cuenta, tiene dos flechitas, es decir, que nos dice que no tiene ni un final ni un inicio. Por eso se le coloca dos flechas a los costados, ¿no? El segmento tiene una línea recta, ¿no? Entonces eso simboliza que tiene un final y tiene un comienzo, ¿ya? Delimitados. Ahora, los puntos simplemente se van a dar por letras, sin ningún tipo de caracterización arriba, sin ningún tipo de símbolo arriba de ellos. Ya, finalmente es el punto, el plano, que también se va a dar por letras mayúsculas, en este caso es P. El plano simplemente va a ser una superficie, va a ser como una especie de pizarra, puede ser un pedazo de tierra, puede ser una superficie de cualquier tipo, ¿ya? En esta superficie vamos a llamarla plano, porque incluida en ella van a estar estos tipos de recta que son en dos dimensiones, ¿no? Entonces podemos observarla que son de este modo. Ya, entonces eso ha sido todo con respecto a elementos fundamentales de la geometría. Hasta luego.